Vamos a acercarles algunas ideas para que estemos preparados para compartir durante la tercera clase los conceptos que ya vinimos ingresando en la clase 1 y en la clase 2 y que vamos a retomar en la clase 3, en donde también vamos a abordar conceptos nuevos. Como ustedes recuerdan, recomendamos la lectura de textos de 3 autores, Virginia Zavala, Raúl Sibeki y Ana María Sopi, que son de diferentes países de América Latina, fundamentalmente escriben en castellano, aunque Virginia Zavala escribe también en otras lenguas, y los trabajos de Raúl y de Ana María han sido traducidos también a otros idiomas. ¿Por qué los leemos? ¿Qué nos aportan? Es lo que vamos a tratar de pensar juntos ahora a través de esta comunicación. En primer lugar, como dijimos, son autores contemporáneos, más o menos de la misma generación, de Perú, Uruguay y Argentina, y en esta materia, como ya dijimos en clase, hacemos énfasis en leer desde nuestra América e incluyendo también las voces de distintas perspectivas de esta América nuestra, pero también vamos a proponerles leer autores y autoras que vienen de otras latitudes. Pero hemos elegido para la primera unidad autores y autoras que son más, entre comillas, de acá. Estos autores, autoras, han sido reconocidos en sus campos de trabajo por diversos motivos: su calidad intelectual, su rigurosidad al investigar, pero también por su capacidad de comunicarse con públicos amplios y diferentes. Entonces, una cualidad que distingue a los tres es que en sus preocupaciones de investigación está fuertemente planteada la noción de que todo trabajo de generación de conocimiento es un trabajo que se ubica en una posición. En el caso de ellos, la posición refiere a poder ampliar los horizontes de comunicación y que lo que se genera como conocimiento no quede encerrado en círculos estrechos, sino que, muy por el contrario, sirva para poner en debate nociones de alcance político y social de todas las poblaciones con las que ellos se comunican, u otros pueblos del mundo, porque, como digo, como su obra ha sido traducida a otros idiomas, en otros lugares también toman sus ideas como referencia. De esta manera, lo que estos investigadores consideran como el trabajo de investigar puede asociarse a la noción de generar conocimiento, a la noción de compartir conocimiento, a la noción de que el conocimiento no está solamente ligado a la metodología científica como se la conoce en el mundo occidental, y a la pertinencia de generar un conocimiento que sirva para que la acción que estemos realizando pueda estar informada y pueda llevarse adelante. Todos ellos se reconocen como investigadores, como decíamos, pero su oficio de investigación en verdad proviene de contextos diferentes. Del contexto académico en castellano, también en inglés en el caso de Virginia Zavala, del aprendizaje en el periodismo y la política, sistematizado de forma tal que el periodismo de investigación fue dando lugar a la investigación de carácter más bien de ciencia política, o sea que es una investigación sobre política, en política, de política, en el caso de Raúl Sibeki, y el contexto de la enseñanza en escuelas y sobre escuelas, con docentes sobre las decisiones pedagógicas y sobre las formas de enseñar, en el caso de Ana María Sopi. Por estos motivos nos parece pertinente que ingresen en su mirada al inicio de esta materia, porque lo que ellos nos presentan son distintas trayectorias por las cuales llegan a ser investigadores o investigadoras. Y creemos que es relevante para los estudiantes de las carreras de educación sostener esa mirada acerca de que no necesariamente para hacer investigación hay que estar siempre en un contexto universitario académico, es decir, la investigación puede producirse en muchos contextos, en muchos lugares,
y a veces la terminología que se usa es similar y muchas veces es muy diferente. Con el material que estamos compartiendo sobre estos tres autores, nos interesa entonces producir algunas primeras respuestas sobre los ejes planteados de la unidad 1, que enseguida vamos a revisar cuáles son. En un punto nos comenzamos planteando ya al inicio de nuestra primera clase qué es investigar, cuáles son las definiciones posibles. Los alentamos entonces cuando realicen las lecturas a fijarse qué dicen estos autores sobre qué es el oficio de investigar, cuáles son los campos de actuación según esas definiciones y también quizás que si ustedes pueden ir analizando los textos puedan identificar cuáles son los criterios que toman estos autores para considerar a dichas definiciones como válidas, pertinentes y confiables. Es decir, cada uno de estos autores nos trae alguna novedad en lo que respecta a cómo pensar que lo que hacemos como investigación en cada uno de sus campos es conocimiento que es legítimo en sí mismo, más allá de quién y cómo se produzca. Pero a la vez estuvimos viendo que si bien cada contexto puede generar conocimiento y por eso realizar investigación que sea legítimo en ese contexto, es importante para nosotros como aprendices de investigadores, que somos todos, tener en cuenta que es interesante poder trabajar desde la pregunta y la sospecha como un modo interpretativo preliminar. Esto nos va a exigir que a la vez de considerar cualquier trabajo de un autor o autora y de comprender sus argumentos, nos interesa también contrastar esos argumentos con los de otros autores y autoras. En realidad, en los textos que se encuentran en la primera unidad, las posiciones políticas con respecto a qué es hacer investigación son similares en estos tres autores. Ustedes van a encontrar distinciones por sus campos de actuación y por sus temas de trabajo, pero epistemológicamente se ubican en lugares muy similares vinculados a producir investigación en colaboración, a refrendar el conocimiento producido por la práctica de cualquier persona y a trabajar en colaboración. Sin embargo, a lo largo que vayamos avanzando en las unidades, vamos a leer trabajos de otros tipos y es interesante que tengan en cuenta esta perspectiva de la contrastación. La otra cuestión que estuvimos empezando a analizar en la primera y la segunda clase y que vamos a retomar en la tercera es que la investigación científica es uno de los modos posibles de generar conocimiento. Pero aquí queremos ingresar fuertemente este tema de la relación entre la práctica educativa, la investigación y la reflexión. En nuestra propia materia estamos utilizando algunos métodos, algunos procedimientos para ir generando información que nos permita a todos investigar sobre nuestro propio trabajo juntos y juntas. Por eso les pedimos a ustedes que realicen sus diarios de investigación, que en principio habíamos propuesto que fueran públicos, aunque por lo que observamos todavía no están subidos al espacio compartido, y porque este sería un ejemplo, el de nuestra propia clase, de comenzar algún trabajo de reflexión en primer lugar y quizás también de investigación sobre nuestra propia práctica conjunta. Aquí entonces tenemos que hacer ingresar los conceptos de teoría, metodología y epistemología, más bien con eses, teorías, metodologías, epistemologías. ¿Cuál es la relación entre estos tres aspectos? Por ahora nos vamos a mantener pensando que la epistemología es todo aquello que refiere a qué posición tenemos con respecto al conocimiento. En ese sentido, la epistemología que sostiene la investigación-acción participativa, que ustedes pueden ahondar en su concepción en el trabajo de Ana María Sopi, por ejemplo, es diferente a aquella investigación que se realiza de parte de un equipo que ingresa en un lugar de trabajo y no genera las preguntas de trabajo ni el material junto a los participantes. Son modos diferentes de hacer investigación que tienen lógicas distintas. ¿A qué llamamos metodología? Por ahora vamos a llamar metodología a todos aquellos procedimientos para generar información y para construir lo que se torne relevante como dato en nuestra investigación.
Guardaremos por ahora esta distinción entre información, que lo vamos a ligar a fuentes primarias, secundarias, que además pueden estar en distintos formatos y soportes. Pueden ser textos, pueden ser fotografías, pueden ser artefactos. Vamos a diferenciar entonces lo que estamos denominando objetos que nos proveen información de la construcción de datos, que se va a hacer más claro a medida que avancemos en cuanto nosotros pongamos a operar también las teorías que vamos a usar para investigar. En el caso de algún material que ustedes ya leyeron, por ejemplo de Virginia Zavala, como ella trabaja con preceptos de la teoría de la sociolingüística, esa teoría la informa acerca de que, por ejemplo, la distinción entre alguien que es letrado y alguien que es iletrado, que era una distinción que se solía hacer en el campo de la alfabetización, parece no tener sentido, ya que la sociolingüística como teoría que informa la investigación, lo que nos dice, o parte de lo que nos dice, es que saber leer y escribir en realidad es una práctica social que puede variar muchísimo de grupo en grupo e inclusive dentro de cada grupo de persona a persona, por lo cual más bien tendría sentido hablar de prácticas, por ejemplo prácticas textuales o prácticas lingüísticas o recursos lingüísticos, más que de clasificar a alguien como letrado o iletrado, o alfabetizado o no alfabetizado. Estoy dando este ejemplo porque son ejemplos que salen de los textos que ustedes están leyendo para esta primera unidad y los uso para explicar las distinciones entre teorías, metodologías y epistemologías. Por eso, sí, nuestro próximo paso es efectivamente pensar en los plurales. Y lo que vamos a intentar ir haciendo a lo largo de toda la materia, y que ya lo iniciamos en esta primera unidad, es ir viendo que distintas teorías van a seguramente a combinar metodologías diferentes, aunque algunas teorías que son diferentes usan las mismas metodologías, esto también puede ocurrir, y que en cuanto existen diferencias epistemológicas, o sea, de posicionamiento frente al conocimiento, también esa posición va a hacer variar los métodos. Voy a dar un ejemplo muy breve que sería el siguiente, el que ya di antes. Si yo parto de suponer que voy a hacer una investigación-acción participativa, y esa es mi posición epistemológica, probablemente utilice teorías del campo educativo que podrían vincularse a lo que en el campo se llama construcción del conocimiento, es decir, teorías que permiten mirar lo que las personas hacemos diariamente a través de que vamos construyendo nuestro conocimiento en la interacción. Y para eso, si nos planteamos una metodología de investigación-acción participativa, precisaremos tener en cuenta que si bien nuestras inquietudes primeras puedan ser las que nosotros formulemos, por ejemplo, cómo se construye el conocimiento en este grupo clase aplicado a nuestro propio trabajo, en verdad, en la investigación-acción participativa, esas preguntas se construyen en el diálogo entre todos los participantes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en la unidad 1 es que también ustedes empiecen a pensar, si se interesaran por estudiar nuestro propio grupo, qué preguntas se harían, o si se interesan por estudiar otras cuestiones, cuáles son sus preguntas. En sus presentaciones algunos y algunas de ustedes ya indicaron que tienen preocupaciones que vienen de su propia práctica y no necesariamente les va a interesar estudiar nuestro grupo clase. Ejemplos que puedo poner son personas que enseñan artes marciales y quieren perfeccionar su acercamiento teórico y conceptual para poder modificar algunos métodos de enseñanza. Entonces, esa persona que viene con esa pregunta va a tener que ir pensando, si quiere abundar en esa cuestión e investigarla, va a tener que ir pensando dónde se va a ubicar teóricamente, a qué metodologías va a echar mano, y su posición epistemológica en principio está ubicada partiendo de la reflexión de su propia práctica. Hay otros ejemplos que hablaron ustedes mismos de su trabajo profesional docente, de su posibilidad de usar
herramientas metodológicas para investigar su propio trabajo en el aula o trabajar con colegas sobre lo que hacen como trabajadores docentes, y hay otras personas que están realizando otros trabajos y que se hacen preguntas más bien relativas a, por ejemplo, cómo los deportistas toman decisiones en espacios de tiempo muy acotados, que sería una investigación que puede pensarse desde una investigación colaborativa o no, que podría incluir metodologías que vienen de diferentes campos, es decir, no solamente del campo educativo, sino, por ejemplo, de la neurobiología o de los estudios cognitivos. Entonces ahí esa persona, por dar este otro ejemplo, va a tener que ir tomando decisiones si quiere seguir trabajando con ese tema, no solamente como ejemplo para nuestra materia, sino para empezar a perfilarlo para algún trabajo final de egreso y comenzar a hacerse estas preguntas que nos estamos haciendo en voz alta. También es interesante para nosotros cada vez que leemos un trabajo es tomar una posición crítica. Con posición crítica vamos a tratar de referirnos a una posición que nos permite comprender el argumento que estamos leyendo, pero a la vez hacerle preguntas a ese argumento. Ya realizamos un ejercicio en la segunda clase como para que nosotros podamos empezar a practicar qué significa hacerle preguntas a un enunciado. Y si bien ahí hicimos las preguntas sobre un enunciado muy básico, ese procedimiento puede usarse para lectura crítica de cualquier texto. En ese sentido, les habíamos recomendado que ustedes por lo menos pasen por los pasos de explorar, elaborar y comunicar a terceros lo que comprenden de lo que leen, y en esa comunicación a terceros ya hemos inaugurado los grupos que se reúnen antes de comenzar la clase para que ustedes puedan comunicar a los demás que han entendido lo que leyeron y buscar tomar una posición crítica que les permita comprender si el argumento que presenta el texto que leyeron puede mirarse desde otros ángulos. En todo esto vamos a ir teniendo en cuenta, ya anunciado en esta unidad, pero a lo largo de la materia, aspectos políticos, éticos, económicos, sociales, culturales, para tener en cuenta como criterios en caso de que querramos analizar el trabajo de otros autores o empezar a pensar en nuestro propio trabajo. Por ejemplo, con lo que dije antes, la persona que quiere intentar entender las decisiones que toman los deportistas en pequeños segundos, si esta persona hiciera su trabajo, sería interesante que ya se esté preguntando un poquito acerca de estos otros aspectos que están alrededor de esa pregunta, que en principio parecería ser una pregunta muy acotada a un campo muy particular, pero que tiene implicancias ciertamente políticas, éticas, económicas, sociales y culturales, según yo lo entiendo, y es interesante ya irlo poniendo en foco. Por eso, lo que les traemos en estas diapositivas, en esta serie de diapositivas, es la inquietud de que ustedes ya puedan establecer relaciones entre los ejes de la unidad 1 y las lecturas que están recomendadas, pensando qué información en esos textos nos permite comenzar a pensar sobre los ejes de la unidad 1, que yo hice un recorrido preliminar como para que ustedes lo empiecen a ver, pero que tiene también la posibilidad de preguntarnos más precisamente qué categorías conceptuales nos acercan esos autores, para qué las usan en sus textos, y también buscar qué indicios o evidencia hay en esos textos acerca de cómo esos autores piensan la relación entre investigar y educar, o la relación entre investigar y la educación. Muchas gracias, nos vemos en clase.